Lazare Mahaya Basea Mahaya Man Ushe Masataya Labasu Useta Masara Baketaya Lamanke Useba Sabatare Bake Usetare Bakai Usamaya Lantara Bakea. Gracias, Señor. Masamataya Labakei Masata Basukene Mayale Usemakataya Maule Tekeman Shalai. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Una victoria más. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por este día. Gracias, Jesús, por los que están ahí, los que van a venir después. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo, Padre eterno. Ushe makamau le karem amau shalao tekamau mukinemahai lama shari. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Nashama katarabakaya la taremaku nekerema. Vamos a leer hoy, Dios le bendiga a todos. Apóstol Joana Moreno, casa de unción y fuego de Jehová. Gloria a Dios. Vamos a leer Segunda de Crónicas 14:1. Reinado de Asa. Eso fue lo que el Señor me dio. Esto es lo que voy a leer. Lo vamos a escudriñar hoy. Lo vamos a leer. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los altares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiera por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos esta ciudad y cerquémosla de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejércitos que traía escudos y lanzas de Judá, 300,000, y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos los hombres diestros. Y salió contra ella Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre.
Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de sus ejércitos, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas. Y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo, atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. 15. Reformas religiosas de Asa. 15:1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscares, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en la tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino mucha aflicción sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa la palabra y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del portillo de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 10 del reinado de Asa, y en aquel mismo día, te reprendo, Satanás. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompeta y de bocina. Mashakataramaku teremaku se mataba seremai. Aleluya. 15. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová le dio paz por todas partes. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto a la torre del Cedrón. Con todo eso, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días, y trajo la casa de Dios
lo que el padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios, y no hubo más guerra hasta los 35 años de Asa. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a leer el número 14, comenzamos la explicación. A la luz del único, según la Biblia Holman, Biblia de Estudio Holman, vamos a leer 14.1. Dice, a la luz del único hecho singular de su vida destacado por los cronistas, Abías recibió una nota neutral al morir. Fue enterrado en el monte Sión, cerca de la tumba de David. La línea sucesoria continúa con su hijo Asa. Asa, tercer rey de Judá, hijo de Abdías, fue un rey piadoso, aunque hacia el final de su vida se apartó de Dios. De la fecha de su reinado surge que a veces hay superposición, porque el padre accedía a su hijo para ser corregente, como lo hizo David con Salomón por un breve tiempo. Primera de Crónicas 29:22. Por ende, los 10 años de sosiego incluirán los últimos años de reinado de Abdías y el primer año de Asa. 14:1. 14:2 y 3. Asa fue grandemente alabado por el cronista. Quitó los objetos usados en la adoración a los ídolos y exhortó al pueblo a obedecer a Dios. Los lugares altos eran santuarios dedicados a diversos dioses. En muchos, aunque no en todos, se adoraba a los ídolos paganos, aunque con frecuencia los lugares altos se dedicaban al culto extraño, como en estos pasajes. 11:5. La expresión también se utiliza para designar sitios donde se adoraba a Yahvé, el Dios verdadero. Los símbolos de Asera estaban dedicados a la diosa cananea. Los cananeos creían que Asera era la consorte del Dios supremo, él y la madre de Baal, su dios principal. Era una diosa de la sexualidad y se creía que venerar los postes dedicados a ella producían fertilidad en los cultivos y en los animales. 14:6-7. Animado por este periodo de paz, Asa se propuso que Roboam restaurar las fortificaciones de su territorio. Extendió mejor que Roboam el valor de estas ciudades. Les dijo a los pobladores de la tierra, todavía le pertenecían, porque había buscado a Jehová. Macu, Tere, Macai, Neu, Su. Sin la protección de Dios, las murallas no servían de nada. 14:8 y 10. El ejército de Asa era aún mayor que el de Abdías. Los 400,000 guerreros aumentaron 180,000 a pesar de ellos. Todavía estaba en desventaja con respecto a Sera, etíope, que llegó con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros. Una vez de ocultarse detrás de las nuevas fortificaciones, Asa y su pequeño ejército enfrentaron a Sera cerca de Maresa, una ciudad occidental. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Suku, Maku, No. Fuera. 14:11. Asa sabía que no tenía muchas posibilidades. ¿Sí? Dios le bendiga a los que están por ahí. Se están revolcando los demonios. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Asa sabía que no tenía muchas posibilidades, pero que evidentemente
había aprendido de los triunfos de su padre contra el ejército de Jeroboam. Clamó a Jehová y le pidió ayuda. El rey creía que el desenlace de la batalla no dependería de un mero hombre. 14:12. Nuevamente Jehová halló la batalla por medio de Asa y su ejército. 14, 13 y 15. Teatro. Sera y su enorme ejército había avanzado hasta aquí, gracias al apoyo de los pueblos de Gerar y los nómadas que criaban ganado y vivía en los alrededores. El ejército de Judá saqueó todas las ciudades alrededor de Gerar. 15, 1 y 2. Azarías, hijo de Obed, es uno de los muchos profetas mencionados brevemente en Crónicas. Vino con un mensaje de ánimo para Asa, para que continuara siendo fiel al Señor. 15, 3 y 7. Azarías le recordó a Asa los ciclos que vivió el pueblo, abandonó a Dios, fue castigado en general por invasiones de ejércitos extranjeros. Se volvió a Dios, recibió su bendición y luego volvió a abandonarlo. El profeta intentó elogiar a Asa y motivarlo a continuar lo que estaba haciendo. 15:8. La fecha de este acontecimiento es incierta. Es posible que sea un desarrollo de la introducción a Asa en 14:2, o que el rey no haya perseverado en sus intentos reformistas y que el mensaje de Azarías lo llevara a encarar más a fondo la eliminación de la idolatría. 15:9 y 11. El pueblo respondió favorablemente a las reformas de Asa y hubo más deserciones del norte. Celebraron una fiesta de sacrificio en el templo que el rey había renovado. 15:8. Los animales que sacrificaron procedían del botín de una victoria anterior a Asa. 14, 13 y 15. 15, 12 y 15. Todos prometieron lealtad a Jehová con gozo y voluntariamente. Este juramento incluyó un castigo automático de muerte para cualquiera que no buscare a Jehová. El Señor recompensa su celo y su arrepentimiento genuino con paz. Deuteronomio 4:29, 1 de Samuel 7:3. Dios se reservaría el derecho de ignorar el arrepentimiento sincero. Amén. 15:16. Uno de los hechos más importantes de Asa fue destruir a Maaca, su abuela, por idólatra, y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares, 15:17. Este versículo ilustra la diferencia entre los lugares altos paganos y aquellos donde se adoraban a Yahvé. Asa no quitó los lugares altos dedicados al verdadero Dios. Asa obró en rectitud y evitó hacer el mal, y Dios lo bendijo a él y a su reino. Amén. Hasta ahí, ¿verdad? Dice aquí, dice que Kazak significa esforzarse, agravar, apremiar, retener, convalecer, prevalecer y vencer. Los verbos causivos intensivos significan amparar, fortalecer, animar y reparar. Los causativos denotan asir, sujetar, aferrarse, mantenerse firme, apoderarse, apretar, mantener, traer, sustentar, fortificar, agravar, retener y sostener cosas, asumir el mando y restaurar. El pánico domina, las trampas atrapan, la gente se reúne, predomina,
o evita. Los intensivos denotan fortalecer, afirmar y endurecer, sujetar, atar, impulsar intensamente o empuñar cosas. Las formas pasivas reflexivas indican ser fortalecido, establecer, defender, mostrar el poder, animarse, amparar o reanimar. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a compartir en el compendio William Maldonado, el rey de Asa. Voy a leer los 14 adelante, 1 y 2. Los siguientes 3 capítulos nos dice aquí, voy a leer una pequeña introducción. Dice, segundo de Crónica. El libro de Crónica emboza la disciplina de Dios basada en sus promesas condicionales. El periodo de 427 años abarca 19 reyes de Judá. 7 de estos reyes fueron buenos a semejanza de David. 10 de ellos fueron malos, parecidos a Israel, a Jeroboam. 2 de ellos, Salomón y Joás, fueron buenos, pero se volvieron malos. Aquí apreciamos la disciplina tornándose en juicio. Diablo, no tiene parte ni suerte. Seguimos. Samaku, rey de Asa, capítulo 14 al 16. Dice, hasta el 15. Dice, los siguientes 3 capítulos nos ofrecen un breve informe de Asa y de su reinado de 41 años. Es aconsejable leer de Asa. Es aconsejable leer Primera de Reyes 15, 9, 24. Junto con estos capítulos, el versículo primero sirve de puente del capítulo anterior. La Biblia hebrea comienza el capítulo 14 con el texto del versículo 2. 14, 3 al 8. La razón del reinado pacífico de Asa estuvo en la actitud de su corazón para con Jehová. Desechó muchos de los pecados de sus padres y apremió a su pueblo a que buscase a Jehová, marcando pauta él mismo, purificando con celo su reino de la idolatría. Durante esta época del descanso, Asa fortificó sus ciudades y reinó un gran ejército. 14, 9 y 15. La paz de Judá fue sacudida por un etíope con 1.000.000 de hombres y 300 carros. Ejército inferior de Judá salió victorioso por su confianza en Jehová. El enemigo quedó decisivamente deshecho. La oración de Asa en el versículo 11 es breve y va al grano. Es una de las necesidades desesperadas. Son más eficaces si la persona que ora tiene una buena relación con Dios, como el caso de Asa, porque él seguía al Señor en la paz. Tenía la seguridad de que él le cuidaría en la guerra. La pelea empezó en Maresa, una ciudad de Judá, y terminó alrededor de Gerar, una ciudad perteneciente a los filisteos. Mataron a muchos, incluyendo aquellos que poseían ganados, y llevaron a Jerusalén gran cantidad de botín. 15, 1 al 6. Asa y sus hombres estaban jubilosos por la victoria reciente conseguida, a pesar de la adversidad abrumadora. Al regresar a Jerusalén, el Señor tenía una lección para ellos. Primero, Azarías le recordó a Jehová que estaba con ellos, porque ellos le habían buscado muchas veces, que Israel había buscado, pero él les dejaría si ellos lo dejaban a él. Y la historia demostraba muchas veces que Israel había dejado a Dios. Como consecuencia, no tenían paz y eran continuamente derrotados por sus enemigos. Mas cuando la nación buscaba a Jehová, comprobaban que él siempre estaba dispuesto a perdonar y a restaurar. 15:7.
Puesto que Asa buscaba a Jehová, Azarías le animó a perseverar en su bien hacer. En medio de la narración histórica, al versículo 7, es uno que vale la pena memorizar. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, porque hay recompensa para vuestras obras. El paralelo para los creyentes hoy en día es 1 Corintios 15:58. 8 al 15. El rey reaccionó a la palabra del profeta con verdadero entusiasmo. Aceleró inmediatamente su programa de reforma, quitando más ídolos, no solamente de su propia tierra de Judá, sino también de las ciudades de Efraín, que habían tomado en la batalla. Restauró el altar en el templo y lo consagró con sacrificio. Convocó una asamblea solemne en Jerusalén. Sacrificó parte del botín tomado de los etíopes para Jehová en el altar y obligó al pueblo con juramento de buscar a Jehová. No dejó opción para los desertores. Todos los que desobedeciesen el pacto serían ejecutados. Versículo 13. 15, 16 al 19. Asa también depuso a su abuela, no a su madre, de su posición como reina madre, y destruyó su imagen obscena. Consulta la nota en el 14, 13 y 8. Para el comentario sobre el versículo, metieron tesoros en el templo en lugar de sacarlos. Sus obras fue recompensada tal como el Señor comprometió por medio de Asa, y tuvo paz. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Posteriormente, en el reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, intervino, intentó prevenir que su pueblo no se desertase, yendo con Asa fortificado en Rama, un pueblo cerca de Jerusalén. Asa buscó la ayuda del hombre en lugar de confiar en el brazo del Señor, como había hecho anteriormente frente a la invasión de los etíopes. Envió el tesoro del Señor para comprar la ayuda de Ben-Hadad. Entonces el rey asirio atacó a Israel desde el norte, forzando a Baasa a retirarse de Rama, para así defender su frontera al norte. Aparentemente el plan de Asa dio resultado, pero Dios estaba disgustado. Ciertamente el fin no justificó los medios ante los ojos de Jehová, por lo que él mandó a su profeta Ananí para que hablase a Asa sin rodeos. Ananí acusó al rey de haber actuado locamente. ¿No le había liberado Jehová de los etíopes? ¿No estaba Dios buscando continuamente hombres por medio de los cuales obrar? Puesto que Asa había escogido luchar según la carne, tendría guerra de ahí en adelante. Asa se encolerizó en lugar de hacer caso a la palabra del Señor, como había hecho en el pasado. Echó a Ananí en la cárcel. A pesar de un final tan triste, Asa fue uno de los mejores reyes de Judá que tuvo Judá. El pueblo hizo gran lamentación por la muerte. El gran fuego del que habla el versículo 14 se refiere a quemar incienso, no a la cremación de su cuerpo. Vuelvo a leer 14, 11 y 14. Asa escogió obrar contrariamente al camino del Señor, por lo que el Señor le afligió con una enfermedad en los pies, pero así rehusó arrepentirse. Escogió obrar contrariamente al camino del Señor, por lo que el Señor le afligió con gran enfermedad de los pies, pero así se rehusó a arrepentirse y volverse a Jehová. En vez de esto probó
con los médicos y poco después murió. Algunos piensan que tal vez los médicos eran magos o espiritistas. A pesar de un final tan triste, Asa fue uno de los mejores reyes que tuvo Judá. El pueblo hizo gran lamentación por su muerte. El gran fuego del que habla el versículo 14 se refiere a quemar incienso, no a la cremación de su cuerpo. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. El Señor llama arrepentimiento, el Señor le está avisando, el Señor quiere que sacamos todos esos altares que tenemos, ¿verdad? Muchas veces en nuestro corazón. Muchas veces seguimos practicando la idolatría, la hechicería, ¿sí? Nos hemos apartado de Dios, estamos buscando la ayuda en lugares que no tenemos que buscarlo. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios está llamando al arrepentimiento. Gloria a Dios. Amén.